el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 22 de octubre, día 295 de este viaje emocionante de fe por la Biblia en 365 días. El tema de hoy es: cuando el miedo te paraliza, la fe te mueve. Las lecturas que nos acompañan el día de hoy las encontramos en Jeremías capítulo 39, verso 1, hasta el capítulo 41, verso 18. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versos del 1 al 18. Salmos 90, verso 1, hasta el Salmo 91, verso 16. Sí, hoy leemos 2 salmos. Y por último, Proverbios, capítulo 26, versos del 1 al 2. Hay días en los que el miedo intenta robarnos la voz, las fuerzas, la esperanza. Pero justo ahí, cuando el corazón tiembla, la fe se convierte en ese fuego que no se apaga. Hoy la palabra de Dios nos recuerda que aún en medio de la ruina, Dios levanta a los valientes, que cuando el temor quiere paralizarnos, el Espíritu nos impulsa con poder, amor y dominio propio. Jeremías permaneció fiel cuando todos huían. Pablo escribió con esperanza desde una celda. Moisés entendió que el tiempo es corto, pero Dios es eterno. Y el salmista nos asegura que quien habita bajo la sombra del Altísimo está seguro sin importar la tormenta. El miedo te puede visitar, pero no puede gobernarte. Porque el Dios que te llama a creer es el mismo que promete sostenerte. La fe no ignora el miedo, lo enfrenta y lo hace con esperanza. Y hoy quiero contarte 2 testimonios. El primero es de Ale Lozano. Ella me dice que este fin de semana vivió algo que le recordó cuánto cuida Dios de nosotros, incluso en los detalles más pequeños. El domingo, Ale amaneció con el ojo inflamado, algo que según ella le pasa con frecuencia. El lunes se puso más rojo, así que decidió aplicarse una gota para ayudar a la infección. Pero en un descuido, tomó el frasco equivocado y aplicó gotas para los oídos en el ojo. Sintió una quemazón terrible y al leer el empaque entró en pánico. Su corazón se aceleró, la ansiedad se apoderó de ella y tuvo una reacción que suele aumentar por esa condición de salud llamada disautonomía. Mientras Ale se dirigía a urgencias, oraba y le pedía a Dios que cuidara de su ojo. Y Dios le escuchó. Apenas llegó, la atendieron rápido. Ella y la enfermera terminaron riéndose juntas. En medio de esa escena tan tensa, Dios le regaló paz. Cuando el médico la revisó, le dijo: no tienes ninguna lesión. Ese día, ella entendió que el Señor está pendiente de nosotros, incluso cuando cometemos errores, que su mano nos cubre y que nada ocurre fuera de su cuidado. Dios no solo la sanó del ojo, también le calmó el corazón. A ti, Ale, quiero decirte algo. Tu testimonio es una hermosa muestra de cómo la fe vence al miedo. Dios te cuida, te sostiene, te sigue recordando que su paz es más fuerte que cualquier ansiedad. Y tengo otro testimonio que contar que viene de parte de Lilianilla. Ella me escribe y me dice: quiero compartir con ustedes lo que Dios hizo con mi hermana Nancy. Desde inicios del año, ella venía sufriendo un dolor intenso en la columna, tan fuerte que no podía estar ni sentada, ni parada, ni siquiera recostada. Fue un tiempo muy difícil para toda la familia, porque verla así les partía el corazón. Pero en medio de ese proceso, no dejaron de orar, de clamar y de creer que Dios tenía el control. Los médicos decían que para una operación así había que esperar años. Algunos pacientes llevaban 3 años en lista, pero Nancy fue operada en tan solo 4 meses en Esalud, Sabogal. Esto solo lo puede hacer Dios. Él escuchó nuestro clamor, Él respondió, dice, y hoy podemos decir con alegría que el Señor inclinó su rostro hacia nosotros y mostró su favor. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Dios sigue obrando milagros y cuando una familia ora unida, Dios se mueve a su favor.
Me alegro mucho por estos milagros. Ahora les pido a todos que me acompañen en una oración. Amado Dios, que cuando el miedo nos paralice, recuérdanos que tu poder nos impulsa. Cuando la duda quiera dominarnos, haznos mirar hacia ti, donde siempre hay esperanza. Que nuestra fe no dependa de cómo nos sentimos, sino de quién eres tú. Aviva en mí el fuego de tu espíritu. Enséñame a confiar, incluso en los errores, y a descansar sabiendo que nada escapa de tu cuidado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora te pido que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, le pidas al Espíritu Santo que te hable. Abróchate los cinturones. Hoy nos movemos en la fe. Comenzamos. Jeremías capítulo 39, verso 1. En enero del 9º año del reinado de Sedequías, el rey Nabucodonosor de Babilonia llegó con todo su ejército para sitiar Jerusalén. 2 años y medio más tarde, el 18 de julio del año 11 del reinado de Sedequías, abrieron una brecha en la muralla de la ciudad. Todos los oficiales del ejército babilónico entraron y en señal de su triunfo se sentaron en la puerta central. Nergal, Sarecer de Samgar y Nebo, Sarsequim, un oficial principal, Nergal, Sarecer, consejero del rey, y todos los demás oficiales del rey de Babilonia. Cuando el rey Sedequías de Judá y todos los soldados vieron que los babilonios habían invadido la ciudad, huyeron. Esperaron hasta la caída del sol y entonces se deslizaron por la puerta que está enfrente a las 2 murallas detrás del jardín real y se dirigieron al valle del Jordán. Sin embargo, las tropas babilónicas los persiguieron y alcanzaron a Sedequías en la llanura de Jericó. Lo capturaron y lo llevaron ante el rey Nabucodonosor de Babilonia, que se encontraba en Ribla, en la tierra de Hamat. Allí el rey de Babilonia dictó sentencia contra Sedequías, el rey de Babilonia. Hizo que Sedequías observara mientras masacraba a sus hijos en Ribla. El rey de Babilonia también masacró a todos los nobles de Judá. Luego le sacó los ojos y los ató con cadenas de bronce para llevarlo a Babilonia. Mientras tanto, los babilonios quemaron Jerusalén, incluidos el palacio real y las casas del pueblo, y derribaron las murallas de la ciudad. Entonces, Nabuzaradán, capitán de la guardia, se llevó cautivas a Babilonia a las personas que quedaban en la ciudad, a las que habían desertado para unirse a sus filas y a todas las que quedaban. Pero Nabuzaradán permitió que algunos de los más pobres se quedaran en la tierra de Judá y los hizo responsables de cuidar los viñedos y los campos. El rey Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, que encontrara a Jeremías. Asegúrate de que no esté herido, le dijo. Trátalo bien y dale todo lo que quiera. Así que Nabuzaradán, capitán de la guardia, Nabuzabán, un oficial principal, Nergal Sarecer, consejero del rey, y los demás oficiales del rey de Babilonia enviaron mensajeros para sacar a Jeremías de la prisión. Lo pusieron al cuidado de Gedalías, hijo de Ahicam y nieto de Safán, quien lo llevó de regreso a su casa. Entonces Jeremías permaneció en Judá entre su propio pueblo. El Señor le dio a Jeremías el siguiente mensaje cuando todavía estaba en prisión. Dile a Ebed-Melech, el etíope, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: cumpliré en esta ciudad todas mis amenazas. Enviaré desastre y no prosperidad. Tú mismo verás su destrucción, pero te libraré de aquellos a quienes tanto temes. Como has confiado en mí, te daré tu vida como recompensa. Te rescataré y te mantendré seguro. Yo, el Señor, he hablado. Jeremías capítulo 40. El Señor le dio a Jeremías un mensaje después de Nabuzaradán, capitán de la guardia. Lo dejó libre en Ramá. Este había encontrado a Jeremías atado con cadenas entre todos los demás cautivos de Jerusalén, de Judá, y que estaban siendo desterrados a Babilonia. El capitán de la guardia mandó llamar a Jeremías y le dijo: el Señor tu Dios trajo desastre a esta tierra, tal como dijo que haría, pues este pueblo ha pecado contra el Señor y lo ha desobedecido. Por eso ocurrió.
Pero voy a quitarte estas cadenas y a dejarte libre. Si quieres venir conmigo a Babilonia, eres bienvenido. Me ocuparé de que seas tratado bien, pero si no quieres venir, puedes quedarte aquí. Toda la tierra está ante ti. Puedes irte a donde quieras. Si decides quedarte, regresa a Gedalías, hijo de Ahicam y nieto de Safán. Él fue nombrado gobernador de Judá por el rey de Babilonia. Quédate allí con la gente que él gobierna, pero eso depende de ti. Puedes irte a donde quieras. Entonces Nabuzaradán, capitán de la guardia, le dio a Jeremías algo de comida, dinero y lo dejó ir. Entonces Jeremías regresó a Gedalías, hijo de Ahicam, en Mizpa, y vivió en Judá con los pocos que se quedaron en la tierra. Los líderes de los grupos militares judíos que estaban en el campo oyeron que el rey de Babilonia había nombrado a Gedalías, hijo de Ahicam, gobernador sobre las personas pobres que fueron dejadas en Judá, es decir, los hombres y las mujeres y los niños que no habían sido desterrados en Babilonia. Así que fueron a ver a Gedalías a Mizpa. El grupo incluía a Ismael, hijo de Netanías, Jonanán y Jonatán, hijos de Carea, Seraías, hijo de Tanhumet, los hijos de Efaí, el nato Fatita, Jesaías, hijo de Macateo, y todos sus hombres. Gedalías les juró que los babilonios no querían hacerles ningún daño. No tengan miedo de servirles. Vivan en esa tierra y sirvan al rey de Babilonia. Y todo les irá bien, les prometió. En cuanto a mí, permaneceré en Mizpa para representarlos a ustedes ante los babilonios cuando vengan a reunirse con nosotros. Establezcanse en las ciudades que han tomado y vivan de la tierra. Cosechen las uvas, los frutos de verano, los olivos y almacénenlos. Cuando los judíos que se encontraban en Moab, Amón, Edom y los otros países cercanos oyeron que el rey de Babilonia había dejado un puñado de gente en Judá y que Gedalías era el gobernador, comenzaron a regresar a Judá de los lugares donde habían huido. Se detuvieron en Mizpa para encontrarse con Gedalías y luego se fueron a los campos de Judá para recoger una gran cosecha de uvas y de otros cultivos. Poco tiempo después, Jonanán, hijo de Carea, y los otros líderes militares fueron a ver a Gedalías en Mizpa. Le dijeron: ¿sabías que Baalis, rey de Amón, ha enviado a Ismael, hijo de Netanías, para asesinarte? Pero Gedalías se negó a creerles. Más adelante, Jonanán habló con Gedalías en privado y se ofreció para matar a Ismael en forma secreta. ¿Por qué deberíamos permitir que venga y te mate?, preguntó Jonanán. ¿Qué le sucederá entonces a los judíos que regresaron? Porque los pocos que quedamos deberíamos terminar esparcidos y perdidos. Pero Gedalías le dijo a Jonanán: te prohíbo que hagas semejante cosa, ya que mientes en cuanto a Ismael. Jeremías capítulo 41. Después, a mediados del otoño de ese año, Ismael, hijo de Netanías y nieto de Elisama, quien era miembro de la familia real y había sido uno de los altos funcionarios del rey, fue con 10 hombres a Mizpa para encontrarse con Gedalías. Mientras comían juntos, Ismael y sus 10 hombres de pronto se levantaron, desenvainaron sus espadas y mataron a Gedalías, a quien el rey de Babilonia había nombrado gobernador. Ismael también mató a todos los judíos y a los soldados babilónicos que estaban con Gedalías en Mizpa. Al día siguiente, antes de que alguien se enterara del asesinato de Gedalías, llegaron 80 hombres de Siquem, de Silo y de Samaria para adorar en el templo del Señor. Venían con sus barbas afeitadas, con las ropas rasgadas y con cortaduras que se habían hecho en el cuerpo. También traían consigo incienso y ofrenda de grano. Entonces Ismael salió de Mizpa para ir a su encuentro e iba llorando por el camino. Cuando los alcanzó les dijo: oh, vengan y vean lo que ha sucedido a Gedalías. En cuanto entraron a la ciudad, Ismael y sus hombres los mataron a todos, menos a 10, y echaron sus cuerpos en una cisterna. Todos los otros 10 convencieron a Ismael que los dejara en libertad, con la promesa de traerle todo el trigo, la cebada, el aceite de oliva y la miel que habían escondido.
La cisterna donde Ismael echó los cuerpos de los hombres que asesinó era grande, cavada por órdenes del rey Asa cuando fortificó Mizpa para protegerse de Baasa, rey de Israel. Así que Ismael, hijo de Netanías, la llenó de cadáveres. Después Ismael capturó a las hijas del rey y al resto del pueblo que había quedado en Mizpa bajo el cuidado de Gedalías, quien había sido encargado por Nabuzaradán, capitán de la guardia. Los llevó consigo y comenzó el regreso a la tierra de Amón. Sin embargo, cuando Jonanán, hijo de Carea, y los otros líderes militares se enteraron de los crímenes cometidos por Ismael, reunieron a todos sus hombres y salieron a detenerlo. Lo alcanzaron junto al estanque grande cerca de Gabaón. La gente que Ismael había capturado gritó de alegría cuando vio a Jonanán y a los otros líderes militares. Entonces todos los cautivos de Mizpa escaparon y empezaron a ayudar a Jonanán. Mientras tanto, Ismael y 8 de sus hombres escaparon de Jonanán y huyeron a la tierra de los amonitas. Entonces Jonanán, hijo de Carea, y los otros líderes militares tomaron a toda la gente que habían liberado en Gabaón, los soldados, las mujeres, los niños, los funcionarios de la corte que Ismael había capturado después de matar a Gedalías. Los llevaron a todos a la aldea de Jerut Quinmán, cerca de Belén, donde hicieron preparativos para irse a Egipto, porque tenían miedo de lo que harían los babilonios cuando se enteraran de que Ismael había matado a Gedalías, el gobernador designado por el rey babilónico. El capítulo 39 de Jeremías marca el momento más oscuro de la historia de Judá, la caída de Jerusalén. Y es más, así se titula el capítulo 39. Era el año 586 a.C. Nabucodonosor había rodeado la ciudad por casi 2 años. Las murallas fueron derribadas, las casas incendiadas, los templos destruidos. El rey Sedequías, último hijo de Josías en el trono, fue capturado al huir por el camino del Arabá. En Ribla, a 320 kilómetros al norte, vio morir a sus hijos. Le sacaron los ojos, lo llevaron encadenado a Babilonia, y todo lo que Jeremías había profetizado se cumplió. Sin embargo, mientras el rey parecía en la ruina de su orgullo, Dios levantaba héroes en los márgenes. En medio del juicio, la fidelidad seguía teniendo nombre y también rostro. Quiero hablarte de Ebed-Melech, que era el siervo etíope. Meses antes, Ebed-Melech había intercedido por Jeremías cuando lo arrojaron en una cisterna de lodo. ¿Te acuerdas del capítulo que leímos ayer, Jeremías capítulo 38? Mientras otros guardaban silencio, él se levantó ante el rey, arriesgó su posición para defender la vida del profeta Jeremías. No era israelita, tampoco era sacerdote, no era príncipe, era un extranjero en la corte. Era un servidor africano con un corazón movido por la justicia en el momento correcto. Su nombre significa siervo del rey, pero a los ojos de Dios, él fue un siervo de Dios. Cuando la ciudad cayó, muchos murieron, pero Dios lo envió con este mensaje. Verso 18 dice: Como has confiado en mí, te daré tu vida como recompensa. Te rescataré y te mantendré seguro. Yo, el Señor, he hablado. Ebed-Melech fue preservado porque, aún rodeado de corrupción y de miedo, él eligió obedecer la voz de su conciencia. Sedequías tenía poder, pero temía a los hombres más que a Dios. Jeremías, sin poder, sin ejército, él eligió confiar en el Señor. Mientras el rey se escondía, el profeta era liberado por los babilonios, quienes lo respetaban como un vidente. Dios honró su fidelidad. El miedo llevó a Sedequías a la oscuridad. La fe llevó a Jeremías a la libertad. Lo que un hombre pierde por desobedecer, otro lo gana por permanecer fiel. Y los capítulos 40 y 41 relatan lo que ocurrió después de la conquista. Babilonia designó a Gedalías como gobernador en Mizpa, una ciudad cercana a Jerusalén.
Los pobres del país fueron dejados allí para cultivar la tierra. Pero pronto la intriga política volvió. Ismael, descendiente de David, lo asesinó y desató un caos. Jonanán, otro líder del remanente, intentó restaurar el orden, pero el miedo al imperio babilónico lo llevó a planear huir a Egipto. El pueblo pudo haber sido quebrado, pero todavía quedaban hombres como Jeremías, que decidió quedarse con los pobres, con los fieles. Aun cuando todo parecía desmoronado, Dios seguía guiando a los que lo buscaban. Cuando todo a nuestro alrededor se derrumba, los fieles no buscan escapar, los fieles buscan permanecer. Por eso es que tú hoy estás escuchando este mensaje, porque tú eres de los fieles, no de los que huyen, sino de los que permanecen. Quizás tú también te sientes en medio de un colapso, de algo que tú amabas mucho, una relación, un sueño, una etapa. Tal vez estás tentado a huir como Sedequías o a rendirte como muchos hicieron en Judá. Pero la historia de Ebed-Melec nos enseña que Dios sigue observando a los que son fieles. Cuando nadie más lo es, Dios está mirando, buscando a los fieles. La fe no se demuestra en la multitud, sino en la soledad. No siempre serás aplaudido por hacer lo correcto, pero sí siempre serás sostenido por Dios cada vez que lo hagas. La obediencia es nuestra responsabilidad. El resultado es de Dios. Ebed-Melec obedeció y Dios lo recompensó. Jeremías obedeció y Dios lo preservó. ¿Y tú? ¿Qué decisión valiente te está pidiendo Dios hoy? Defiende la verdad, aunque nadie lo haga. Sé tú esa voz que rescata lo que otros dan por perdido. Permanece donde Dios te plantó. Jeremías pudo ir a Babilonia, pero él eligió quedarse para hacer luz entre los pobres. Tú no permitas que el miedo te gobierne. Sedequías perdió todo por temer a la opinión humana. ¿Y sabes qué? Cree que Dios honra en lo oculto, porque quizá nadie ve tu fidelidad, pero Dios registra todo. Ora conmigo y dile: Señor, cuando todo a mi alrededor parezca caer, enséñame a permanecer como Jeremías, a actuar como Ebed-Melec. Dame un corazón que obedezca aunque duela, una fe que no negocie con la integridad por miedo. Líbrame del temor que me paraliza, de ese silencio que me mata. Yo quiero ser fiel en los días difíciles y valiente en los días de prueba. Que mi confianza esté puesta solo en ti y que al final yo pueda oír tu voz decir: como has confiado en mí, te daré tu vida como recompensa. Te rescataré, te mantendré seguro y hablaré contigo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy comenzamos una nueva lectura, el libro de Segunda de Timoteo. El autor continúa siendo Pablo. El propósito de este libro es dar ánimo e instrucciones finales a Timoteo, el pastor de la iglesia de Éfeso. El destinatario, Timoteo. La fecha de la escritura, alrededor del año 66 o 67 después de Cristo, desde la cárcel en Roma. Después de 1 o 2 años de libertad, volvieron a arrestar a Pablo, lo ejecutaron durante el reinado del emperador Nerón. Para que tengamos un poco de marco histórico, Pablo estaba prácticamente solo en la cárcel y solo Lucas estaba con él. Pablo escribió esta carta para pasarle la antorcha a la nueva generación de líderes de la iglesia. También solicitó la visita de sus amigos y pidió sus libros, especialmente los pergaminos, posiblemente partes del Antiguo Testamento, los Evangelios y otros manuscritos bíblicos. Cuando los hombres y las mujeres influyentes están a punto de morir, el mundo espera oír sus palabras finales de perspicacia, de sabiduría, y luego son citadas y repetidas en todo el mundo. También se aplica cuando un ser querido está a punto de morir. Los familiares a su lado se esfuerzan por oír cada palabra susurrada de bendición, ánimo y consejo, sabiendo de que ese será el último mensaje. Uno de los hombres más conocidos, influyentes y amados de la historia es el apóstol Pablo. Y en la segunda carta de Timoteo,
encontramos algunas de sus últimas palabras. Pablo enfrentaba la muerte. No estaba muriendo de una enfermedad en un hospital rodeado de sus seres queridos. No, él estaba muy vivo, pero estaba en estado terminal. Condenado como seguidor de Jesús de Nazaret, se encontraba en una fría prisión romana, separado del mundo, con solo 1 o 2 visitantes y sus materiales para escribir. Pablo sabía que pronto sería ejecutado. Por lo tanto, escribió sus pensamientos finales a su hijo, a su querido Timoteo, para entregarle la antorcha del liderazgo, recordarle lo que era realmente importante y animarlo en la fe. Imagínate a Timoteo leyendo y releyendo cada palabra. Este es el último mensaje de su querido mentor, Pablo. Debido a la situación y al destinatario, esta es la más íntima y la más conmovedora de todas las cartas de Pablo. Y también resultó ser la última. Así que con eso en mente, comencemos nuestra lectura de Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 1. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta. Fui enviado para contarles a otros acerca de la vida que Él ha prometido mediante la fe en Cristo Jesús. Le escribo a Timoteo, mi querido hijo. Que Dios Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, te den gracia, misericordia y paz. Timoteo, doy gracias a Dios por ti, al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados. Día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. Tengo muchos deseos de volver a verte porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos. Y me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Y ahora, todo esto, Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino de la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia. Y Dios me eligió para que sea predicador, apóstol y maestro de esta buena noticia. Por eso estoy sufriendo aquí, en prisión, pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día de su regreso. Aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí, un modelo formado por la fe, el amor que tienes en Cristo Jesús. Mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en nosotros, guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. Como tú sabes, todos los de la provincia de Asia me abandonaron, incluso Figelo y Hermógenes. Que el Señor muestre una bondad especial con Onesíforo y toda su familia, porque él me visitó muchas veces y me dio ánimo. Jamás se avergonzó de que yo estuviera en cadenas. Cuando vino a Roma, me buscó por todas partes hasta que me encontró. Que el Señor le muestre una bondad especial el día que Cristo vuelva. Y tú bien sabes de cuánta ayuda fue en Éfeso. Pablo escribe esta carta desde una celda romana, no una cómoda prisión domiciliaria como la primera vez, sino en una mazmorra húmeda, oscura, con la certeza de que pronto enfrentará la muerte. Él ya lo sabía. Era su última carta antes de partir. Su corazón se vuelca completamente hacia su hijo espiritual, hacia Timoteo.
Así que en esta carta hay ternura en cada línea. Pablo no le habla como apóstol a discípulo, sino como padre a hijo. Le recuerda sus lágrimas, su fe, su herencia espiritual. Y le dice, en el verso 5, tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Qué hermoso retrato de una fe que se transmite por generaciones. Y también que Pablo tenía esa cercanía, conocía a la madre, conocía a la abuela. Es decir, no era un extraño, no era un líder lejano. Pablo debió haber ido a la casa de Timoteo más de una vez para que conozca tan de cerca a su abuela y a su madre. Qué hermoso retrato. La fe no se hereda como uno hereda un apellido. La fe se cultiva con el ejemplo. En el verso 6 le dice, por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Aviva el fuego. En este original griego, la palabra avivar significa literalmente reavivar las brasas. No es encender algo nuevo, no. Soplar sobre lo que ya estaba allí. El fuego ya estaba puesto en Timoteo, pero el miedo, la rutina, el cansancio podían apagarlo. Pablo le dice, aviva ese fuego. Pablo sabía que el mayor enemigo del llamado no era el fracaso, sino el temor. Por eso añade, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina o dominio propio. El temor apaga lo que el espíritu quiere encender. Timoteo era joven, era sensible, probablemente enfrentaba críticas, desánimo en su liderazgo, pero Pablo le recuerda que el espíritu en nosotros no nos debilita, nos impulsa. Y quiero que escribas estas palabras: poder, amor y autodisciplina o dominio propio. Estas palabras son una triada especial de parte de Dios. Poder, porque el Espíritu nos capacita más allá de nuestras fuerzas. Tú piensas que eres insignificante, que nadie se da cuenta de que tú existes, pero Dios ha depositado su Espíritu en ti y con ese Espíritu Santo tú tienes poder. El Espíritu Santo te capacita para hacer cosas más allá de tus fuerzas. Lo siguiente, amor. La Biblia nos dice que Dios es amor. Es parte de su esencia, es parte de su naturaleza. Un ministerio sin amor se convierte en una obligación. Nosotros tenemos a Dios que es amor y podemos dar amor a otras personas. Y lo tercero, la autodisciplina o el dominio propio. Porque una pasión sin dirección termina en agotamiento. Poder sin amor te vuelves arrogante. El amor sin dominio propio, sin autodisciplina, te vuelves ingenuo. Y la disciplina sin poder, te vuelves legalista. Pablo equilibra los tres, recordándole a Timoteo que el fuego del Espíritu no se sostiene solo con emoción, sino con una convicción profunda. Dios te ha dado un espíritu de poder, amor y autodisciplina. Y luego nos dice en el verso 9, Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo. Lo que nos recuerda que la gracia no solo nos perdona, sino que nos recluta. Cada llamado es parte de un plan eterno. Y aunque Pablo estaba preso, él dice con firmeza, yo no me avergüenzo, porque sé en quién he puesto mi confianza. Y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que le he confiado. Verso 12. Esta declaración es una joya de una fe madura. Él no dice, sé en qué creo, sino sé en quién he creído. Es muy diferente. Él ha creído en Dios. Pablo no confiaba en las doctrinas, sino en una persona. Su fe tenía rostro, tenía voz, tenía cicatrices, las de Cristo. La fe no es cerrar los ojos y saltar al vacío, es abrirlos y ver a Jesús que está al otro lado. Y nuevamente en este pasaje encontramos a los que se quedan y los que huyen. En el cierre del capítulo 1 de Segunda de Timoteo, Pablo menciona a dos grupos, los que abandonaron, Figelo y Hermógenes, y los que permanecieron,
y allí habla de Onesíforo. Mientras unos se alejaban por vergüenza o por miedo, Onesíforo lo buscó y lo hizo por todas partes hasta encontrarlo. Y esto lo hizo en un tiempo donde seguir a Jesús podía costarle la vida. Esto era un acto heroico. La fidelidad en tiempos de persecución no se mide por lo que nosotros publicamos, sino por a quien acompañamos en sus cadenas. Pablo ora para que el Señor muestre una bondad especial a él y a su familia. Qué bello recordatorio, ¿verdad? Dios nunca olvida a los que no se avergüenzan de servir, aún en lo pequeño. Todos tenemos un fuego interior que alguna vez ardió con fuerza, el deseo de servir, de orar, de creer por más, pero a veces las decepciones, las críticas, el cansancio lo apagan. Hoy Dios te dice lo mismo que Pablo a Timoteo: aviva el fuego. No busques una llama, sopla sobre la que ya está. Ora en medio del miedo. No esperes sentirte fuerte para acercarte a Dios. Acércate ahora. Hay quienes dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo avivo ese fuego? Ora, acércate al Dios del fuego, al único que puede encenderte nuevamente. Recuerda tu herencia espiritual. Piensa en quienes te enseñaron a creer y dale las gracias. Sirve aunque nadie te aplauda. Así como en una parrilla, los carbones se encienden cuando están uno al lado del otro. La llama crece cuando calientas a otros. Rodéate de fe, no de miedo. Busca a tus onesíforos, no a tus figelos. Rodéate de personas que verdaderamente vayan a estar contigo en las buenas y en las malas. Y disciplínate en lo pequeño. La constancia en lo diario siempre aviva la pasión. Por eso es tan importante continuar con nuestros compromisos. Nosotros comenzamos el 1 de enero, pero tenemos que concluir el 31 de diciembre. No dejar nuestros compromisos con Dios, mantenernos firmes hasta el final. Dios no nos ha llamado a nosotros a ser famosos. Dios nos ha llamado a serle fieles. Ora conmigo y dile a Dios: Dios, aviva en mí el fuego que un día encendiste. Que el temor no me paralice. Que el amor me motive. Y que la autodisciplina me sostenga. Hazme fiel en medio de la prueba, valiente en el llamado y constante en la fe. Que mi vida sea como una antorcha encendida que otros puedan seguir en medio de la oscuridad. Y cuando me sienta cansado, cansada, recuérdame en quién he creído. Dios, hoy yo te pido por todas las personas que están apagadas, que sentían que ese fuego en su vida ya no era el mismo. Espíritu de Dios, yo te pido hoy que tú toques cada corazón que estaba seco, que se había enfriado, que se había alejado de ti, y que lo vuelvas a encender ahora. Y que ellos mantengan ese fuego de amor, ese fuego de pasión por ti. Que sea ese fuego que quema dentro de sus huesos. Espíritu Santo, yo te pido hoy, aviva el fuego en cada persona que hoy me escucha. Úngelos allí, que ellos reciban de ti, que ellos vuelvan a ser encendidos. Tú nunca apagas ese pabilo que humea. Tú al contrario, tú lo enciendes. Yo te pido que pongas carbones encendidos en la boca de cada uno de ellos y que sientan que tú hoy los estás avivando. Oro, Espíritu Santo, por cada uno de ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Salmo 90. Señor, a lo largo de todas las generaciones, tú has sido nuestro hogar. Antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio hasta el fin, tú eres Dios. Haces que la gente vuelva al polvo con solo decir: vuelvan al polvo, ustedes mortales. Para ti, 1000 años son como un día pasajero, tan breves como unas horas de la noche. Arrasas a las personas como si fueran sueños que desaparecen. Son como la hierba que brota en la mañana. Por la mañana se abre y florece, pero al anochecer está seca y marchita. Nos marchitamos bajo tu enojo, tu furia nos abruma. Despliegas nuestros pecados delante de ti, nuestros pecados secretos, y los ves todos. Vivimos la vida bajo tu ira y terminamos nuestros años con un gemido.
70 son los años que se nos conceden, algunos incluso llegan a 80, pero hasta los mejores años se llenan de dolor y de problemas, pronto desaparecen y volamos. ¿Quién puede comprender el poder de tu enojo? Tu ira es tan imponente como el temor que mereces. Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Oh Señor, vuelve a nosotros. ¿Hasta cuándo tardarás? Compadécete de tus siervos. Sácianos cada mañana con tu amor inagotable, para que cantemos de alegría hasta el final de nuestra vida. Danos alegría en proporción a nuestro sufrimiento anterior. Compensa los años malos con bien. Permite que tus siervos te veamos obrar otra vez, que nuestros hijos vean tu gloria. Que el Señor, nuestro Dios, nos dé su aprobación y haga que nuestros esfuerzos prosperen. Sí, haz que nuestros esfuerzos prosperen. Salmo 91. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios, en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. El Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Estos dos salmos, aunque consecutivos, forman un contraste especial. El Salmo 90 muestra la fugacidad de la vida humana, mientras que el Salmo 91 revela la seguridad del que habita bajo la sombra del Altísimo. Uno fue escrito por Moisés, el hombre que vio pasar generaciones en el desierto. El otro probablemente fue escrito por David o por algún levita posterior. Alguien que experimentó la protección divina de Dios en medio del peligro. Juntos, estos salmos nos recuerdan una verdad poderosa. Dios es eterno, constante, incluso cuando todo lo demás cambia. El Salmo 90 es una de las oraciones más profundas de la Biblia. Moisés lo escribió al final de su vida, después de ver morir toda una generación en el desierto. Su tono es solemne, pero también lleno de sabiduría. Mira cómo comienza el Salmo 90. Dice: Señor, a lo largo de todas las generaciones, tú has sido nuestro hogar. En hebreo, esta palabra hogar significa refugio permanente. Moisés, quien nunca tuvo una casa estable, aprendió que su verdadero lugar seguro estaba en la presencia de Dios. En los versos siguientes reconoce la brevedad de la vida. 70 años son los que vivimos y los más fuertes llegan a los 80. Pero incluso los mejores años se llenan de dolor y de problemas. Aquí Moisés no se queja, él reflexiona. La vida es un soplo. Entenderlo no es pesimismo, sino sabiduría. Por eso dice en el verso 12, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Esta oración es una invitación a vivir con propósito. Las personas sabias no viven para durar, viven para dejar huella. Moisés no pide más años, él pide mejores días, porque el sentido no está en la cantidad de tiempo, sino en la calidad de cómo lo invertimos.
El Salmo cierra con una súplica conmovedora en el verso 17. Y ahí yo le puse el nombre de mi empresa, porque dice: y que el Señor nuestro Dios nos dé su aprobación y haga que nuestros esfuerzos prosperen. Sí, haz que nuestros esfuerzos prosperen. Después de una vida de desiertos, Moisés pide que lo que hizo tenga un valor eterno. Y esa es la oración de quien ha entendido que el legado más grande no está en lo visible, sino en lo que permanece en Dios. Yo siempre les digo que si hay personas que piensan que no saben orar, pueden leer un salmo, porque los salmos son oraciones. Imagínate que tú vas a orar y le dices en el verso 14 del Salmo 90, Dios, cada mañana sáciame, lléname con tu amor inagotable. Quiero cantar de alegría hasta el final de mi vida. Quiero alabarte todos los días de mi vida. Danos alegría, Señor, en proporción a nuestro sufrimiento anterior. Convierte nuestras lágrimas en risas. Compensa los años malos con bien. Dios, sé tú el que nos restituya. Permite que tus siervos te veamos obrar otra vez. Dios, haz un milagro en nuestras vidas. Que nuestros hijos vean tu gloria. Que toda nuestra familia, yo y mi casa, te sirvamos. ¿Te has dado cuenta que uno claramente puede orar los salmos? Y ahora uno de nuestros salmos favoritos, el Salmo 91, el que habita al amparo del Altísimo. Este salmo ha sido el refugio de generaciones enteras. Es una declaración de una confianza radical en Dios. Cuando yo he pasado mis momentos más difíciles, haber memorizado este salmo siempre ha traído paz a mi vida. Habitar implica permanecer, establecerse, hacer morada. No se trataba de visitar a Dios de vez en cuando, sino de vivir en la presencia de Dios. Y luego dice, en la sombra. Y esto evoca cercanía, evoca intimidad. En el desierto, la sombra era un alivio vital. Así es la comunión con Dios en medio del calor del mundo. El salmista continúa con una confesión de fe muy personal en el verso 2 que dice, declaro lo siguiente acerca del Señor. Imagínate. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Esta declaración es más poderosa que cualquier otra cosa. La adoración no es solo una canción, es una posición que dice, yo confío, aunque no entiendo, confío en Dios. Solo Dios es mi lugar seguro. Cuando tú no tienes dónde esconderte, cuando tú no sabes hacia dónde ir, Él es tu refugio. Confía en Dios. Y luego el Salmo describe 4 maneras en las que Dios nos protege como sus hijos. Y yo te voy a pedir ahí que las vayas escribiendo en algún cuaderno o de repente en tu propia Biblia. La primera está en el verso 3, que dice, te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. ¿Cómo Dios nos protege? Nos libra de trampas y también de enfermedades. Verso 4 dice, con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Lo segundo lo encontramos en el verso 4 que dice, cubriéndolos bajo sus alas. Dios nos protege como sus hijos, cubriéndonos bajo sus alas. Versos 5 y 6. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Dios nos protege guardándonos del terror y también de la destrucción. Y en los versos del 7 al 13, mira lo que dice, aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Y esta palabra es para ti. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas.
Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. Y cuarto, Dios protege a sus hijos sosteniéndolos en medio de la batalla. Y quiero que resaltes esto en tu Biblia porque los versos finales es Dios mismo respondiendo y prometiendo algo especial para nosotros. Versos 14 al 16, y esto es para ti. Dice, el Señor dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Este es uno de los pocos salmos donde Dios habla directamente. No está hablando el salmista, nos está hablando Dios a nosotros. Es una promesa personal y también es una promesa eterna. No dice que no habrá dificultades, sino dice que Él estará con nosotros en medio de las dificultades. Y entre el Salmo 90 y el Salmo 91 hay una transición perfecta. El primero nos enseña a valorar el tiempo. El segundo nos enseña a confiar mientras pasa el tiempo. Moisés nos recuerda que la vida es breve. El salmista nos recuerda que el amor de Dios es eterno. Ambos juntos nos llaman a vivir con propósito y también sin temor. Vive consciente del tiempo, pero no seas esclavo del reloj. Que tus días tengan propósito, no solo una agenda de pendientes. Haz de la presencia de Dios tu dirección, no tu escape. No corras a Él solo cuando estás pasando por momentos de crisis. Habita en la presencia de Dios siempre. Confía en su cobertura porque el que se sabe protegido no vive ansioso. Descansa bajo sus alas, no bajo tus planes. A veces la sombra de Dios parece demora, pero en realidad es protección. Ora el Salmo 90 en el verso 17 y dile, Dios, haz que mis esfuerzos prosperen. Ora conmigo hoy y dile, Señor, enséñame a contar mis días y hacerlo con sabiduría, a vivir cada uno de ellos como una oportunidad para reflejarte. Cuando el miedo me abrace, recuérdame que tú eres mi refugio, que tú eres mi sombra protectora, que yo puedo estar bajo tus alas, que mis obras tengan un propósito eterno y que mi confianza no dependa de lo que veo, sino de quién eres. Gracias, porque bajo tus alas yo encuentro descanso y en tu presencia encuentro mi hogar. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Proverbios 26, verso 1. Como la nieve no es para el verano, ni la lluvia para la cosecha, tampoco el honor es para los necios. Como gorrión que revolotea o golondrina que vuela sin rumbo, la maldición inmerecida no llegará a quien iba dirigida. Este proverbio abre con una advertencia sobre el necio, esa figura que representa al que desprecia la sabiduría y que vive guiado por la imprudencia. Estos dos primeros versículos usan imágenes muy poderosas, como la nieve, el verano, la lluvia, la cosecha. Entonces, el sabio Salomón nos recuerda que hay cosas que por naturaleza no encajan. La nieve, símbolo de invierno, arruina el verano. La lluvia, que en otro momento sería bendición, destruye la cosecha si llega fuera de tiempo. De la misma manera, el honor en manos del necio es como un clima fuera de estación. Trae caos, no trae fruto. El proverbio nos habla de darle honor a quien carece de sabiduría. Es como poner una corona sobre una cabeza vacía. Lo que debería ser una bendición se convierte en tropiezo. En otras palabras, cuando alguien recibe reconocimiento sin carácter, ese mismo reconocimiento se vuelve su ruina. John Maxwell decía que el talento te puede llevar a la cima, pero solo el carácter te mantendrá allí. Vivimos en un mundo que exalta lo superficial, que celebra la fama más que la madurez. Entonces este proverbio nos llama a valorar la sabiduría antes que los aplausos. Y el verso 2 continúa. Dice, como gorrión que revolotea o golondrina que vuela sin rumbo, la maldición inmerecida no llegará a quien va dirigida. Aquí, el sabio usa la imagen de dos aves pequeñas, pero también inestables, el gorrión y la golondrina.
Ambas se mueven rápido, pero sin un rumbo fijo. Así también las palabras de condenación, de juicio, de maldición que alguien lanza injustamente no encuentran reposo donde no hay causa. Maldecir implica declarar desgracia o desgranar palabras de peso negativo. Salomón enseña que ninguna palabra injusta tiene poder sobre quien camina con integridad. Si alguien ha hablado mal de ti, si has sido objeto de juicio, de difamación, este proverbio te da una promesa. Las palabras sin verdad no tienen aterrizaje en un corazón justo. No temas a las palabras injustas. La voz de Dios tiene más peso que cualquier rumor. Siempre revisa tu corazón antes de recibir elogios o también de recibir críticas. Si tu motivación es pura, ni el halago te eleva, ni la ofensa te hunde. Recuerda que la integridad te protege. Ora conmigo y dile: Señor, enséñame a vivir con sabiduría para que yo no busque honores que mi carácter no puede sostener. Que no tema las palabras de quienes me juzgan, sino que yo confíe en que tú eres mi defensa. Que mis acciones hablen más que mis títulos y que mi vida sea fruto, no apariencia. Líbrame de la necedad y haz que mi corazón permanezca firme bajo tu verdad. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Día 295. Check. Y hoy quiero agradecer a los corazones generosos de esta hermosa familia de la Biblia en 365 días. Gracias a mi querido Daniel Alvarado. Gracias Laura Flores. Muchas gracias querido Manuel Pérez. Muchas gracias Steven Montaña. Y quiero regalarles hoy este pasaje de Job, capítulo 42, verso 10, que dice: Cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Entonces, todos sus hermanos y hermanas anteriores, amigos, vinieron y festejaron con él en su casa. Lo consolaron, lo alentaron por todas las pruebas que el Señor había enviado en su contra, y cada uno de ellos les regaló dinero y un anillo de oro. Yo le pido a Dios que Él sea quien restaure su bienestar y les dé el doble de todo lo que el enemigo les robó. Que puedan encontrar un tiempo de restitución. Cuando uno ora por sus amigos, cuando uno se hace presente, Dios también lo ve desde el cielo y siempre recompensa. Así que ustedes también estarán en mis oraciones. Y también quiero saludar a los que hoy, 22 de octubre, están cumpliendo años. Feliz cumpleaños para mi querida Vicky Hurtado, que hoy celebra sus 40 años de vida con agradecimiento. Gracias por ser esa mujer que sembró la semilla de fe en tu familia. Tú eres un ejemplo que ha marcado generaciones. Que Dios renueve tus fuerzas y te siga usando con propósito. Te regalo hoy Jueces capítulo 6, verso 12. Hoy también quiero enviar un abrazo lleno de cariño para Gisela Romero. Que este nuevo año te encuentre más firme en la fe, más cerca del propósito de Dios y rodeada de personas que te impulsen a crecer. Te regalo el Salmo 138, verso 8. Feliz cumpleaños para mi querida Astrid Gómez, hasta Bogotá, Colombia. Te envío un abrazo fuerte, fuerte de parte de tu hermana Yadi, que te ama, agradece a Dios por tu vida. Y qué hermoso es saber que juntas escuchan cada día la lectura de la Biblia y que caminan en fe. Astrid, que este nuevo año sea de fortaleza, de esperanza, de respuestas de parte de Dios. Te regalo Deuteronomio capítulo 31, verso 8. Feliz cumpleaños número 57 para María Eugenia Piña Tobo en Duitama, Boyacá, Colombia. María Eugenia, hoy agradezco a Dios por tu vida, por tu fe inquebrantable en medio de 28 años luchando con asma bronquial. Yo sé lo que es eso. Qué testimonio tan grande de perseverancia, de confianza en el Señor. Oro para que este nuevo año Dios traiga sobre ti fortaleza, salud, descanso y una esperanza renovada. Que sepas que Dios obra en tu salud. Te regalo el Salmo 103. Hoy también envío un saludo para Ana Pérez Figueroa y Julio Flores López, hasta Celaya, Guanajuato, México, que hoy están celebrando su 9º aniversario de matrimonio. Sé que ustedes celebran, pero también tienen sentimientos encontrados porque justamente en esta fecha partió
el papá de Julio, yo oro para que Dios, ese Dios de toda consolación, abrace sus corazones, les recuerde que aunque la vida tenga despedidas, el amor que los une sigue siendo un regalo de Dios. Ana y Julio, que este aniversario sea un recordatorio de que Dios los sostiene, los guía y que su pacto de amor es fuerte. Les regalo Cantares capítulo 8, verso 7. También quiero felicitar hoy a Ana, que está cumpliendo 39 años. Que este nuevo año venga cargado de esperanza, de paz, de nuevas fuerzas y que camines en el plan maravilloso que Dios tiene para ti. Te regalo hoy Efesios capítulo 3, verso 20. Feliz cumpleaños número 10 para mi querido Oliver Tadeo. Tú eres un niño muy amado por Dios. Eres valiente, lleno de propósito. Tu alegría y tu vida son un regalo para tu familia. Y le pido a Dios que este nuevo año esté lleno de sueños cumplidos y de muchas bendiciones. Te regalo Josué capítulo 1, verso 5. Feliz cumpleaños para Luisa Adelaida desde República Dominicana. Hoy celebramos contigo y oro para que este nuevo año esté lleno de favor, de respuestas del cielo y que sigas viendo la fidelidad de Dios en tu vida. Te regalo el Salmo 23. Hoy también quiero enviar un saludo muy especial hasta Fort Lauderdale para Arnold Didier Morales Alvarado, que está cumpliendo 39 años. Arnold, tus padres desde Juticalpa, Olancho, Honduras, te envían todo su amor, toda su gratitud por la vida de un hijo tan noble, tan esforzado como tú. Que el Señor siga guiando tus pasos, cumpliendo sus promesas en tu vida. Te regalo Deuteronomio capítulo 8, verso 18. Hoy también envío un saludo muy especial para Talía. Gracias por acompañarme desde septiembre del año pasado en este hermoso reto de escuchar y de vivir la palabra de Dios cada día. Me alegra saber que Dios ha usado este tiempo para fortalecer tu relación con Él y le pido que este nuevo año te acerques a tu propósito, sigas teniendo un corazón sensible a la voz de Dios y te quiero regalar el Salmo 138, verso 8. Hoy también envío un saludo muy especial para Ana Beltrán, que está cumpliendo sus 53 años. Ana, qué hermoso saber que tú eres como una segunda mamá para tu hermana Erika. Eso habla del amor, de la entrega y del corazón tan noble que Dios te ha dado. Que el Señor siga recompensando tu cuidado, tu fortaleza y tu fe. Te regalo Números capítulo 6, versos 24 al 25. Y hoy también celebro los 5 añitos de Aleandri Lorenzo desde República Dominicana. Con todo el amor viene este saludo de parte de tu mami Nati. Aleandri, que este nuevo año esté lleno de alegría, de risas, de sueños y que crezcas con un corazón que ame a Dios, con unos oídos atentos a escuchar su voz. Te regalo Proverbios capítulo 22, verso 6 y deseo que lo pases genial. Hoy también envío un saludo muy especial para Melissa Benavides y Oscar Narváez, que están cumpliendo su 3er aniversario en Pasto, Colombia. Qué alegría saber que Dios ha sido el centro de su unión. Yo oro para que su amor siga fortaleciéndose en la fe cada día. Y les regalo Eclesiastés capítulo 4, verso 12. Feliz cumpleaños también para Johan Steven Ríos Aguilar. Quiero decirte que tu familia te ama y desea que para ti este año sea muy especial, lleno de bendiciones. Recuerda siempre la promesa que Dios te ha dado del Salmo 121, verso 8. Johan, que nunca te falte la sonrisa, la esperanza ni la presencia de Dios en tu vida. Que tengas un lindo día. Yo también quiero enviar un saludo muy especial hasta Veracruz para Sealtiel. Carla quiso dedicarte estas palabras con mucho cariño y gratitud porque gracias a ti conoció este podcast y juntos han podido crecer en la fe. Qué bendición es cuando alguien nos acerca más a Dios y se convierte en un instrumento de esperanza. Que la paz de Dios te acompañe en cada paso y que este nuevo año traiga sobre ti favor, propósito y gracia abundante. Te dedico hoy Proverbios 16, verso 20. Y también envío un saludo muy especial para Tiago Alexander Jiménez, que hoy está cumpliendo 9 añitos. Tiago, qué bendición saber que desde pequeño escuchas la palabra de Dios. Quiero decirte algo, Él te ama y tiene grandes planes para tu vida. Nunca olvides que aunque papá y mamá estén lejos, Dios siempre está contigo, cuidándote, guiando tus pasos, llenando tu corazón de alegría. Te regalo hoy el Salmo 121, verso 8.
Y hoy también quiero felicitar hasta Australia a mi querida Jenny Moreno, que aunque estés lejos de tu familia en Colombia, yo quiero recordarte que nunca estás sola. Dios está contigo, Él te acompaña, te sostiene, te abraza en cada amanecer. Que este nuevo año sea un tiempo de crecimiento, de consuelo, de nuevas oportunidades bajo su amor constante. Te regalo hoy el Salmo 27, verso 10, y le pido a Dios que ese amor del Padre te abrace allí donde estés y te recuerde que tú perteneces a una gran familia de fe. Muchas gracias, querida comunidad, por acompañarme hasta aquí. Nos vemos mañana con más de la palabra de Dios. Bendiciones. Shalom, shalom. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.